En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Virgo Dei genitrix, quem totus non capitor vis, in tua seclausit viscera factus homo. Celebramos hoy, 11 de octubre, la fiesta de la maternidad divina de la Santísima Virgen María, que es la mayor de todas las prerrogativas de la Virgen Madre y de la que todas emanan. Pues todos los privilegios marianos lo son gracias a su maternidad divina. En el año 431 se celebró el tercer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, el Sacrosanto Concilio de Éfeso. En aquel concilio se refutó y condenó la herejía de Nestorio, impío patriarca de Constantinopla, que enseñaba que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo unigénito de Dios, no se había hecho hombre, sino que estaba presente en la carne humana de Cristo como en su morada o templo. Por tanto, Jesús no debería ser llamado Dios, sino Teóforo o portador de Dios. De una manera similar a como los profetas y otros santos pueden ser llamados portadores de Dios, es decir, por la gracia divina que les fue concedida. De estas máximas perversas se seguía que en Cristo debían reconocerse dos personas, una divina y otra humana. Y así se seguía necesariamente de la enseñanza del hereje Nestorio que la bienaventurada Virgen María no era verdaderamente Madre de Dios, es decir, Theotokos, sino más bien la Madre de Cristo hombre, es decir, Cristotokos, o a lo sumo la receptora de Dios, es decir, Theodokos. Sin embargo, en aquel sacrosanto concilio, la Iglesia proclamó que la segunda persona de la Santísima Trinidad se había encarnado realmente, que realmente se había hecho hombre en el preciso instante de la concepción en el vientre de María Santísima. Por ello, y con razón, fue reconocida María Santísima como Madre de Dios, Agia María Theotokos en griego. El pueblo fiel, que esperaba expectante la proclamación del concilio, tras saber el resultado, con gran gozo organizó una procesión con antorchas acompañando a los padres conciliares por la calle y cantando sin cesar: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Formando así la segunda parte del Ave María con la que diariamente saludamos a la Virgen Inmaculada. Y así es como la maternidad divina de la Virgen fue el primer dogma mariano en ser proclamado por la Iglesia Católica. 15 siglos después, en el año 1931, al conmemorar el 15º centenario de tal efeméride, su Santidad Pío XI mandó celebrar en toda la Iglesia Católica, con misa y oficio propios, la solemne fiesta de la maternidad divina de la Santísima Virgen María el 11 de octubre, fiesta que venía celebrándose hasta entonces el segundo domingo de dicho mes. Y en ese oficio divino hemos leído hoy en el himno de Maitines cómo el Redentor prefirió al mismo cielo el seno de la bienaventurada Virgen, donde como futura víctima se revistió de un cuerpo mortal. Diónos esta Virgen al autor de nuestra salvación, a aquel que nos redimió con su sangre y que por nosotros sufrió y murió en la cruz. Por eso he empezado este sermón recitando el versículo del Aleluya de la misa que dice así: Virgo Dei genitrix, quem totus non capitor vis, in tua seclausit viscera factus homo. Virgen Madre de Dios, el que no cabe en todo el orbe, se encerró en tus entrañas hecho hombre.
esta grandísima distinción de ser la madre del Creador, de engendrar y dar a luz a la misma vida, a la misma luz, de ser madre de la vida, es el punto de partida de todas sus prerrogativas y privilegios. Pues, ¿puede haber mayor gracia que la de engendrar a quien la creó? ¿A quien creó el universo? Precisamente porque ella iba a ser madre de Dios, es que tuvo que ser inmaculada desde su concepción. Con razón canta el bello himno popular del siglo XIX, poniendo en boca del Verbo Divino las siguientes palabras: desde el vientre será inmaculada, si del suyo nacer debo yo. Para continuar diciendo: no pudiste llevarle en tu seno, si en tu seno triunfó Satanás. ¿En qué cabeza cabe que teniendo que encarnarse Dios, lo haga en el vientre de una mujer que fue ni tan siquiera por un instante esclava y posesión de su peor enemigo? ¿Cómo iba a haber tenido ni tan siquiera la sombra y mancha del pecado original, aquella en cuyas entrañas se iba a encarnar quien viene a pagar la deuda contraída por el pecado original? ¿Cómo iba a ser impura aquella de quien tomase su naturaleza humana la mismísima pureza? Dios, que es tan celoso con todo lo que toca a su culto, Dios, que mandó a Moisés elaborar un arca con la madera más noble, revestida del oro más puro y fino, para contener tan solo 2 tablas de piedra con la ley, la vara inerte florecida de Aarón y un vaso con maná, que eran imágenes de Cristo. Iba a ser menos exigente en el arca de la nueva alianza elaborada por él mismo y donde se encerraría no la ley, sino el autor mismo de la ley, no una vara vivificada, sino la misma vida, no un vaso de maná, sino el verdadero maná bajado del cielo para alimento de las almas. Si Dios fue tan exigente con el arca de la antigua alianza que debía construir Moisés y que no era más que una mera imagen de la verdadera arca de la nueva alianza, fue para que entendiésemos la excelencia, la pureza con que sería elaborada el arca donde él mismo se encerraría y que él mismo elaboraría. ¿Qué persona que tuviera el privilegio de poder elegir a su madre y aun que la pudiera crear antes de él nacer, no la crearía lo más santa, buena, pura que le fuera posible? ¿E iba a ser menos Dios? Con razón el beato franciscano Juan Duns Coto defendió en el siglo XIII la concepción inmaculada con una frase lapidaria, fruto del más puro y elemental sentido común: potuit dequit ergo fecit, que significa pudo, convenía, luego lo hizo. Dios tenía el poder de preservar a la Virgen María del pecado original. Era conveniente para su honra y por lo tanto, fecit, lo hizo. En vano arguían en contra quienes defendían que en virtud del dogma de la redención universal de Cristo no era posible que María Santísima hubiera sido concebida sin pecado, pues de serlo no se cumpliría el mencionado dogma. Y es que, como defendía Duns Coto, hay 2 formas de redimir. Primera, rescatar a quien ha caído en el agujero. Segunda, preservar a alguien de caer en el agujero. Si Cristo es Redentor universal y es Dios, y como Dios todo lo hace perfecto, luego la redención como acto de Dios tuvo que ser perfecta. Es decir, completa, que eso quiere decir perfecto, lo que es hecho completamente.
sin que le falte nada. Por lo tanto, la redención debe abarcar necesariamente las dos formas posibles de redención para que ésta sea completa, sin que le falte nada, perfecta. Siendo así que todos hemos sido redimidos tras la caída, convenía que al menos una criatura fuera redimida con antelación, evitando la caída, preservada en virtud de los méritos de la pasión de Cristo, aplicados con antelación. Es así como fue redimida su Santísima Madre, la única criatura digna de ser redimida por preservación, en virtud de su designio como Madre de Dios. Luego María Santísima es inmaculada desde su concepción en virtud de su maternidad divina. Precisamente porque ella iba a ser la Madre de Dios, es que tuvo que ser siempre virgen, es decir, virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto. Virgen antes del parto, pues no podía ser engendrado por varón quien tenía padre. Solo necesitaba una madre de la que tomar su carne y asumir de ella la naturaleza humana, que había sido creada por él, encerrándose en su seno, para pasar del cielo a la tierra. No necesitaba la intervención de un padre biológico para nacer, quien ya era hijo del Padre en la eternidad. Solo necesitaba una madre en la humanidad. Por eso, y con razón, canta con bellísimas palabras San Juan de la Cruz en su romance de la Encarnación, diciendo así: y el que tenía solo padre, ya también madre tenía, aunque no como cualquiera que de varón concebía, que de las entrañas de ella él su carne recibía, por lo cual, hijo de Dios y del hombre se decía. Virgen durante el parto, pues si milagrosa había sido la concepción del Hijo del Hombre, milagroso debía ser su parto, que no era un hombre cualquiera el que nacía. Y así nació Cristo, sin romper la virginidad de su madre, al no salir por donde las mujeres pierden su virginidad. La nueva Eva, que había sido preservada del pecado, no podía, además, sufrir los dolores de parto propios de la dilatación y la separación de los huesos y los músculos, que son castigo de Eva por su pecado. Y así María Santísima no pudo sufrir los dolores físicos que sufren las madres al dar a luz. Ella, que alumbraba a quien es la misma luz. Y así como la luz atraviesa el cristal sin romperlo, y así como Cristo salió del sepulcro sin mover la piedra y entró en el cenáculo sin abrir la puerta, de igual manera salió de las entrañas de su Santísima Madre sin provocarle dolor alguno y sin romper su virginidad. Como nos enseña el Papa San León Magno en la homilía del segundo nocturno de Maitines de hoy, sin detrimento de la integridad materna, porque convenía que el futuro Salvador de los hombres asumiera al nacer la sustancia humana, pero en forma del todo ajena a las impurezas de nuestra carne, que fuese diferente de nosotros en el origen y semejante en la naturaleza. Y así, el que había creado el universo de la nada con su sola palabra, se desprendió del cuerpo de la Virgen Madre como la manzana se desprende del árbol, atravesándolo como la luz viva atraviesa el más límpido, puro, fino y primoroso de los diamantes, por él mismo tallado desde toda la eternidad. Atravesando sin abrir la verdadera porta cheli, la verdadera puerta del cielo por la que Dios entra en el mundo y por la que el mundo entra en Dios. Virgen después del parto, pues así como el arca de la antigua alianza, tras haber recibido en su interior aquellas imágenes de Cristo, la ley para la salvación, el maná caído del cielo y la vara vivificada de Aarón, fue cerrada y jamás abierta por nadie, y así como quienes la tocaban morían,
no habiendo sido nunca profanada por nadie, no podía ser menos la verdadera arca de la nueva alianza, pues el seno de María Santísima, tras haberse encerrado en él Dios mismo, impregnando todo su cuerpo virginal con su materia divinizada, en virtud del microquimerismo materno-fetal del que hablé en el Sermón de los Sagrados Corazones, revistiéndola y sellándola con el oro caído del cielo, no pudo ser compartido por nadie más. Nunca más fue abierto, ni tocado, ni profanado por criatura alguna, por santa que fuera. Pues celoso es Dios con lo suyo y con lo que toca a su honra y gloria. Celoso es Dios con su casa y no consiente que nadie más entre para recibir el mismo trato que él allí recibe, siendo su Santísima Madre la verdadera y auténtica Domus Dei, la verdadera y auténtica casa de Dios. No podía ser habitada por nadie más. Ella es el huerto cerrado, el jardín florido, en el que el Creador tiene sus complacencias. Ella es la verdadera Sión en quien Dios fijó su morada, la ciudad santa de su reposo, la Jerusalén donde Él puso su trono. Luego, María Santísima es siempre virgen, antes, durante y después del parto, en virtud de su maternidad divina. Precisamente porque ella es la Madre de Dios, es que tuvo que ser asunta a los cielos en cuerpo y alma. Así como el arca de la antigua alianza fue preservada de la destrucción del templo de Salomón y escondida por el profeta Jeremías antes de la conquista de Jerusalén por los babilonios, depositada en una cueva del monte Nebo que se mantendrá ignorada milagrosamente hasta el final del mundo, no podía ser que el arca de la nueva alianza fuera destruida por la corrupción de la carne. Esta nueva arca, cerrada y sellada, que había mantenido, mantiene y mantendrá en su interior la materia divinizada e incorruptible del Hijo, no podía ser que conociese la destrucción de la muerte, castigo del hombre por su pecado. Pues ella no tuvo pecado alguno, no pudo sufrir consecuencia alguna del pecado, ya que, como nos enseña el apóstol San Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado. Y así fue preservado su cuerpo milagrosamente y llevado por los ángeles junto al Hijo, desde donde reina para siempre, pues el lugar de la reina es a la derecha del Rey, donde está enjollada y vestida con el oro y la seda celestiales. Si Cristo subió al cielo tras vencer muriendo a la muerte, aquella por quien pudo vencer a la muerte haciéndose hombre para morir, debía también vencer a la misma muerte de la que su Hijo la había preservado para encarnarse en sus entrañas y hacerla partícipe de su naturaleza humana divinizada. Y así como Cristo subió con toda su materia humana divinizada hasta la gloria del Padre, debía llevar tras sí, atrayéndola, cual divino imán, su propia materia humana, que él mismo había alojado en el cuerpo purísimo de su benditísima Madre, estableciendo una real, física, asombrosa y misteriosa unión por medio del microquimerismo materno-fetal. Luego María Santísima fue preservada de la corrupción de la muerte y asunta al cielo en virtud de su maternidad divina. Hemos visto hasta ahora tres prerrogativas que, junto con la maternidad divina, son los 4 dogmas marianos proclamados solemnemente por la Iglesia Católica, a saber, y por orden cronológico de proclamación, maternidad divina, virginidad perpetua, concepción inmaculada y asunción a los cielos. Pero hay otras también creídas y enseñadas por la Iglesia, como la prerrogativa de ser mediadora de todas las gracias. Y es que no puede ser de otra manera, pues si el autor de la gracia se nos da por ella, todas las gracias que emanan de Cristo deben darse igualmente por ella. Pues si María es la puerta por la que el cielo entra en la tierra, todo lo que del cielo sale
no puede entrar por otra puerta que no sea aquella puerta que fue consagrada por el Padre, ungida por el Espíritu Santo, que la cubrió con su sombra, y revestida, dignificada, embellecida y recubierta por el Hijo, que la ornó con su misma materia por él divinizada. ¿Acaso ha construido Dios una puerta igual o más digna que esta divina porta Cheli, para derramar sobre la humanidad las gracias de la redención? Obviamente no. Luego todo lo que se nos da por medio de María Santísima, en virtud de su maternidad divina. Ella es la omnipotencia suplicante. Ella alcanza de Dios todo lo que pide a favor de los hombres, a quien Dios no puede negar nada en virtud del amor que le profesa. Como no pudo negar el rey Asuero la gracia que le pidió su amada reina Esther, quien le imploró el perdón a favor de su pueblo. ¿O acaso podrá tener más poder aquella reina del Antiguo Testamento que esta verdadera reina de la creación? Aquella reina era imagen de esta auténtica y perfectísima reina, que es reina por ser madre del rey. Y es que la voluntad de esta santísima reina está tan perfectamente conformada a la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que no pide sino aquello que Dios está dispuesto a dar, y Dios no deja de concederle aquello que ella pide. Por eso y con razón nos hace cantar la Iglesia en el himno de Maitines de hoy lo siguiente: que una alegre esperanza disipe las inquietudes y temores de nuestros corazones, ya que esta Madre es quien presenta a su Hijo nuestras preces y lágrimas. El Hijo atiende a las voces y los ruegos de su Madre. No dejemos pues nunca de amarla y acudamos a ella en las horas difíciles. Para cantar seguidamente en el himno de laudes, dirigiéndonos a María Santísima de la siguiente manera, repitiendo y actualizando las palabras del judío Mardoqueo a la reina Esther. Si el Rey Supremo os elevó a la altísima dignidad de madre suya, hízolo en favor de nuestro linaje, perdido por el pecado de nuestro primer padre. Dignaos, pues, fijar una mirada de compasión en la posteridad caída de Adán, para que, conmovida ante vuestras súplicas, se aplaque la cólera vengadora de vuestro Hijo. Luego, todo lo que le pidamos a Dios por medio de María Santísima, se nos concederá en virtud de su maternidad divina. Ella es corredentora con Cristo, no porque ella nos pueda redimir con su Hijo, sino porque Él la quiso asociar como colaboradora a la obra de la redención. Y por tres motivos: por necesidad, por justicia y por amor. Ella es corredentora por necesidad, pues debiendo Dios tomar la naturaleza humana para llevar a cabo la obra de la redención, tuvo que hacerlo necesariamente por medio de una mujer, por medio de una madre. Y como la redención es una obra maravillosa y crudelísima a la vez, pues debía morir Cristo de manera atroz, no pudo ser que Dios encarnarse sin pedir permiso a aquella madre que debería sufrir los mayores tormentos que jamás madre alguna ni criatura alguna haya podido ni pueda sufrir. Si Dios se hubiera encarnado en las entrañas de María Santísima, sin hacerle saber de antemano todo lo que debía sufrir, habría actuado como esos comerciantes deshonestos que ponen las cláusulas perjudiciales para el comprador en letras pequeñas, poco legibles, en medio de grandes textos en el contrato, para que pasen desapercibidas y engañar a los clientes cuando éstos lo van a firmar. Siendo Dios amor y siendo perfecto, y no honesto, sino la honestidad misma, no podía ser que actuase de esa manera. Por eso dotó a esta sede de la sabiduría
de un entendimiento y una memoria perfectísimas, del don preternatural de ciencia infusa, e hizo que esta divina infantita fuese educada en el templo, aprendiendo la Sagrada Escritura desde su más tierna edad, desde que tuvo uso de razón, entendiendo perfectamente que el Mesías debía sufrir de manera cruel para redimir a la humanidad, cuyas manos y pies serían traspasados, cuyos huesos quedarían expuestos hasta el punto de ser contados, tal y como relata el profeta y rey David en el Salmo 22, hasta el punto de no mantener aspecto humano, sino de gusano de la tierra, como nos dice el profeta Isaías. Por eso, cuando el arcángel San Gabriel vino a anunciarle que sería la madre de Dios, lo que hizo fue pedirle permiso para ser madre de un condenado a muerte desde la eternidad, para ser madre de dolor. Por eso envió Dios no a cualquier ángel, sino a San Gabriel, cuyo nombre quiere decir fuerza de Dios. No envió a San Rafael, cuyo nombre significa medicina de Dios, ni a San Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, ni a ningún otro arcángel, sino a aquel cuyo nombre es fuerza de Dios, pues venía para fortalecer a aquella purísima doncella en el momento crucial en el que al pronunciar aquel fiat, aquel hágase, que cambiaría la historia de la humanidad, quemaría con aquellas 4 palabras su amor y sus derechos de madre, en holocausto de suave olor para honra y gloria de Dios, en obediente acatamiento de su voluntad, y para que se pudiera llevar a cabo la redención de las almas. Por eso, al aceptar ser madre de Dios, aceptó unir sus dolores, que son los mayores dolores de la creación, a la voluntad redentora de Dios, siendo así colaboradora y corredentora necesaria por ser madre del autor de la redención, del Hijo, en cuya misma naturaleza la redención fue efectuada por medio de su dolor y sufrimiento, uniendo así el dolor de la madre al dolor del Hijo. Ella es corredentora en razón de justicia, pues si una mujer, que sería madre de la humanidad, instigó al primer Adán a pecar y fue su colaboradora en la perdición, Dios, que es justo, debía deshacer aquella perversa acción en una asombrosa igualdad de condiciones, con una mujer que sería madre de la nueva humanidad, madre de los redimidos, instigadora del divino Adán y colaboradora no para la perdición, sino para la redención. Pocas son las citas evangélicas en las que se habla de esta preclara madre, pero que ella es instigadora para la redención, lo vemos en el pasaje de las bodas de Caná. Allí, ella le dice a su hijo, no tienen vino. Y Cristo le responde, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no ha llegado mi hora. Esto podría parecer un reproche a su madre, como defienden los protestantes y los herejes. Pero ¿cómo sería posible que el hijo, más bueno, más obediente y piadoso, reprochase algo a la madre más tierna, amante y sumisa criada por él mismo? Además, inmediatamente, realiza el milagro demandado por ella. Si Cristo dijo aquello en voz alta, para que lo oyeran sus discípulos y lo dejasen por escrito, para que lo lea la posteridad, no fue para reprocharle nada a la divina Esther, sino que fue para dejar patente que él comenzó su misión redentora por instigación de su madre,
y así el que redime a la humanidad por obediencia a su Padre eterno, ahora adelanta su hora a instancias de su madre, obedeciéndola con piedad filial. Donde Eva invitó a Adán a pecar, la divina Eva invitó al divino Adán a darse prisa en manifestarse para redimir, como si le dijera: hijo mío, no esperes más, redime ya a la humanidad, ya es la hora. Por ello, con aquellas palabras, quiso dejar constancia de que Él, el Creador, el Redentor, adelantó su hora para la redención a instancias de esta perfectísima y purísima instigadora del bien. Pues quiso Dios, en los arcanos eternos de su insondable sabiduría, desde toda la eternidad, asociar a su madre en la redención, y que ella, como mediadora de gracia por la humanidad, le instase a realizar la redención. Por eso, al pedirle este primer milagro a su Hijo, no hacía sino cumplir con la voluntad del Hijo eterno, que quería adelantar su hora a petición de la Madre, procurando que ella deshiciera con su diligencia e incitación aquel agravio de la primera mujer, instando a Adán a ofender a Dios y condenar a la humanidad que de ella nacería. Esta divina Rebeca, figurada por aquella madre de Jacob, aceptó la encarnación del Verbo eterno en sus entrañas, a pesar del dolor que ello le supondría para ella, para revestir diligentemente a su Hijo de la naturaleza humana propia de los pecadores, de sus hermanos mayores en lo tocante a la materia, como hiciera la esposa de Isaac al revestir con la piel de los cabritos a su hijo Jacob, incitándole así a obtener del Padre la bendición, la redención para la humanidad. Ella es corredentora en razón de amor, pues siendo la redención la mayor obra del amor efectuada por Dios, y siendo su Santísima Madre la criatura más amada por Él, no podía ser que la dejase al margen de tan amorosa obra. Y aunque asociar a su madre a su dolor y pasión pueda ser aparentemente contradictorio con el amor, es, sin embargo, paradójicamente, el mayor gesto de amor que pudo manifestarle. Al no ignorarla en ese momento, al no evitarle esa muestra de amor por parte de ella a los hombres. Pues María Santísima, sufriendo a los pies de la cruz, nos muestra su amor de madre dolorosa, de madre que ama a sus hijos porque los ha parido con un gran dolor que inunda todo su ser, su nívea alma y cuerpo sin mancha. Y así como no se puede amar plenamente a otra persona sin amar lo que él ama, ella, la madre del amor hermoso, que ama a Dios con el más puro, perfecto y ardiente amor, con un amor que supera al de todos los ángeles y santos de la corte celestial, ama con ese mismo amor a los hombres, objetos del amor de Dios, y ama, paradójicamente, la redención que Él efectuará para ellos por medio del dolor. Como el amor es un acto propio de la voluntad, y es voluntad de Dios salvar a los hombres con cruel pasión, María Santísima, cuya voluntad es conforme en todo a la de Dios, ama a los hombres en Dios y quiere que sean por Él redimidos, a costa del sufrimiento de su Hijo, que es su mismo sufrimiento, unido de tal manera con el del primogénito que son imposibles de separar. Pues la causa del dolor de la madre es el dolor del Hijo. No pudiendo Dios, que es amor, dejar a la madre al margen de su querencia y voluntad, la tuvo que asociar, en razón de amor y necesariamente, a la redención. Para que allí, en el monte de la calavera, ella pudiera mostrar su amor a Dios y a los hombres amados por Él.
padeciendo en su alma y en su cuerpo la pasión redentora del Hijo y uniendo su propia pasión a la del Redentor. Si no, dime, oh alma, ¿cómo podría un hijo aceptar y amar a una madre sabiendo que en el momento crucial del sufrimiento de su primogénito, la progenitora estuvo ausente y al margen del dolor de su hijo? ¿Cómo podría seguir a Cristo con su cruz si viera que la madre huyó de ella, se ocultó y no la portó? ¿Sería posible que los mártires pudieran echar en cara a la Madre de Dios que ellos sufrieron por Cristo más de lo que ella sufrió? Imposible, imposible. Nadie puede aventajar, nadie, ni en virtud, pureza o hermosura, ni en dolor, pena o sufrimiento, a la Santísima Madre de Dios. ¿No habría amado Dios a su madre lo suficiente si hubiera permitido que los mártires la hubieran aventajado en padecimientos corporales? Es por eso que en razón de amor, María Santísima debió padecer el mayor dolor. Un dolor que abarque todo su ser, su alma y su cuerpo. Y no por Cristo, como hacen los mártires, sino con Cristo, pues es el Hijo el motivo de su dolor y sufre con él, no por él, pues ningún ser mortal tocó ni un solo de sus cabellos para infligirle el más mínimo dolor. Es decir, la madre sufre con el Hijo, porque lo ama, y el Hijo quiere que la madre sufra con él, porque la ama. Y así, la madre, uniendo sus dolores a los que sufre el Hijo, para salvar a la humanidad caída, colabora con la redención, que es la mayor obra del amor de Dios. Luego, porque es Madre amorosa de Dios y reina de toda la creación, mereció ser corredentora por necesidad, por justicia y por amor. Pero esta doncella sin igual, esta Madre Virgen, es tan fecunda que no se contentó Dios con que fuera su madre, sino que nos la dio por madre a todos los redimidos en la hora de su mayor dolor. Cuando ya nos había dado todo, cuando nos había dado su vida y rescatado de la muerte, nos hace nacer a la vida por medio de la que engendró y parió la vida. Pues habiendo entrado Dios en el mundo por medio de María Santísima, quiere que el mundo, redimido por su sangre, entre en la vida eterna propia de Dios, en la gloria, por la misma puerta. Y así nos dice San Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8 y versículo 29, que Cristo es el primogénito de muchos hermanos. Y en el Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 2, leemos de la esposa que es su vientre como montoncito de trigo cercado de azucenas. No dice que en su vientre haya un único grano de trigo, ni siquiera una espiga, sino un montoncito de trigo. Imagen de los redimidos que son hijos de María Santísima, hermanos de Cristo y han sido por ella engendrados, sin menoscabo de su virginal pureza, pues está su vientre cercado de azucenas. Y es que, si María engendró y parió a Dios, no puede sino engendrar y parir dioses, que son los redimidos, al ser coherederos con Cristo y formar parte de su mismo cuerpo. Por eso, nuestro Redentor recuerda las palabras de David a los judíos que querían apedrearle por llamarse hijo de Dios, diciéndoles: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Porque como nos enseña el apóstol de los gentiles, no habéis recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía por temor, sino que habéis recibido
el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos Abba, Padre. Porque ese mismo espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y tal es así que el mismo apóstol nos recuerda en su primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3, que los santos han de juzgar a este mundo y hemos de ser jueces hasta de los ángeles. Pues los redimidos, tras haber sido juzgados por Dios y hallados dignos de estar en su presencia, ellos mismos juzgarán con Cristo su cabeza a los réprobos representados en el mundo y a los ángeles caídos que están esperando el juicio definitivo. Tal será la dignidad de los hijos de Dios, lavados en la sangre del Cordero y engendrados por los dolores de María Santísima. Tal es la dignidad de este pueblo redimido y convertido en sacerdotes y reyes de Dios Padre, como enseña San Juan en el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y es que los redimidos, siendo inferiores a los ángeles en virtud de su cuerpo material que aquellos no poseen, sin embargo, son infinitamente superiores en dignidad, no por sus méritos ni por su naturaleza, sino por los méritos de Cristo. El hombre redimido, que habiendo sido formado del barro, posee una dignidad muy inferior a la de los ángeles, en virtud de la redención efectuada por Dios, adquiere una dignidad infinita, pues toda mercancía vale lo que el comprador esté dispuesto a pagar por ella. Y el hombre ha sido comprado no con oro o plata, sino con la sangre de su Creador, una sangre que fue formada en las entrañas de su Santísima Madre. Por eso reza todos los días el sacerdote al bendecir el agua en el ofertorio de la Santa Misa, dirigiéndose a Dios, que ha creado la dignidad de la naturaleza humana de manera maravillosa y muy maravillosamente aún la ha reformado. Y es que ningún ángel jamás oyó ni oirá decir a Dios que fueran sus amigos. Pero sin embargo, los hombres, hechos de barro, de polvo y agua, y cocidos en el fuego del amor redentor, pudimos oír a Cristo en el cenáculo decir: «Ya non dicam vos servos, vos autem dixi amicos». Ya no os llamaré siervos, pues el siervo no es sabedor de lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos. Pero esto solo es posible, como nos dice en el versículo anterior, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 14. Si hacéis lo que yo os mando. Cristo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, solo llama amigos a quienes como Él, tras haber sido recreados con el agua regeneradora del bautismo, se hacen obedientes. Se pregunta San Ambrosio de Milán, padre de la Iglesia, por la razón que llevó a Dios a crear el hombre luego de la caída de los ángeles. Y responde este Santo Padre que después de esa experiencia, Dios quería tratar con seres a los que pudiera perdonar. Y es que los ángeles, al ser espíritus puros, es decir, sin materia, no están sometidos a las coordenadas espacio-temporales de la materia. La dimensión espiritual que viven junto a Dios está fuera del espacio y del tiempo. Ellos viven en un presente eterno y al ser siervos de Dios e inferiores a Él, ellos no poseen la omnisciencia,
sino que conocen los designios de Dios según Él se los vaya dando a conocer, como siervos que son. Es por ello que sus actos son realizados con perfecto conocimiento y fruto de su perfecta voluntad, actos de presente eterno, sin pasado ni futuro, sin posibilidad de cambio. Una vez que con su voluntad actúan, lo hacen en presente perfecto, para toda la eternidad, sin marcha atrás, sin conversión posible. Por eso, cuando Dios les reveló su intención de crear al hombre y de dignificarlo con su encarnación, colocando a una criatura humana como María Santísima por encima de todos los ángeles, Satanás gritó, henchido de soberbia, non serviam, no serviré. No serviré a un Dios que se haga hombre, no serviré a una criatura inferior a mí en cuanto a la materia. Grito de soberbia y desobediencia que fue seguido por millones de ángeles, los cuales se precipitaron al infierno para toda la eternidad sin posibilidad de redención alguna. Pues su desobediencia es una desobediencia perfecta en presente eterno. Sin embargo, el hombre, al estar sometido a la materia, está igualmente sometido al cambio y a las coordenadas temporales, pasado, presente y futuro, tanto para bien como para mal. El hombre puede pecar y puede arrepentirse en el transcurso de su vida, de su tiempo vital, pudiendo arrepentirse y convertirse, pedir perdón y ser perdonado. El escritor inglés Chesterton relata así su conversión. Cuando la gente me pregunta ¿por qué abrazó usted la Iglesia de Roma?, la respuesta fundamental es ¿para librarme de mis pecados? Pues no existe ninguna otra religión que ofrezca realmente ese perdón. Cuando un católico se confiesa, vuelve realmente a entrar en el amanecer de su propio nacimiento. Sus muchos años ya no pueden asustarle. Podrá estar canoso y achacoso, pero solo tiene 5 minutos de edad. Y es que por la contrición y los sacramentos se nace de nuevo a la vida por el agua y el espíritu. Procura, oh alma, no apartarte de la amistad de Dios. No agotes tu tiempo vital. No esperes al mañana para arrepentirte y convertirte, que no sabes si mañana vivirás. No sea que tengas que oír la voz de aquel que te redimió y adquirió con su preciosísima sangre, diciendo, oh amigo, ¿qué hice por ti que no pudiera haber hecho? Mas, como desobedeciste mis mandatos, no mereces ser hijo de mi madre, ni gozar de nuestra compañía. Ve al fuego eterno preparado para Satanás y los que como él no han sido capaces de obedecerme. Mira, oh alma, que para nacer a la vida eterna hay que encerrarse en el vientre de la Madre de Dios, en las entrañas que paren la vida, cercado de azucenas, y ser puros como ella, pues nada impuro puede encerrarse en el vientre que fue santificado por la misma pureza. Párate un instante a contemplar la dignidad de los hijos de Dios, de los hijos de María Santísima, que es superior a la de los ángeles. Pues mientras que los ángeles son siervos y mensajeros de Dios, que eso es lo que quiere decir el término ángelos en griego, los redimidos, sin embargo, son amigos, hijos, hermanos del mismísimo Dios y jueces con Cristo juez. Párate y quédate perplejo y en pasmo al contemplar que aquellos, siendo más puros que tú, solo pueden llamar a María Santísima Reina y Señora, mientras los redimidos, además, la llaman, y con razón, Madre, pues somos hijos de los dolores de la Virgen.
imita la pureza de los ángeles y de María Santísima. Quien pueda, que imite la virginidad de la Virgen, y quien no, que imite la humildad de la esclava, para que puedas llamar madre a quien los ángeles solo pueden llamar reina. Y ten en cuenta que los condenados no pueden llamarla madre, y aun reina y señora la llaman, pero a imagen de los ángeles caídos, con odio y temor servil. ¿Acaso preferirás odiar y temer a madre tan amante y tan amable por toda la eternidad, en compañía de los réprobos y de los demonios infernales? Muéstrale en esta vida tu amor, muestra que eres su hijo, que ella continuamente se muestra como madre. Pídele perdón por tus pecados, pues nada impuro tiene cabida en ella, y pídele la ayuda de su protección. Acógete a María Santísima, que quien se acoge a sagrado, quien se acoge a esta mística ciudad de refugio, salva su vida. Había en el Antiguo Testamento 6 ciudades de refugio pertenecientes a la tribu sacerdotal de Leví, donde los homicidas involuntarios podían huir y salvar la vida de los vengadores del difunto mientras permaneciesen en ellas. Y así, quien permanezca contrito y humillado bajo el amparo de esta ciudad santa, refugio de los pecadores, podrá escapar de la ira de Dios. Con razón, canta el bello himno mariano del siglo XIX, escrito por don Luis Nebot de Padilla, de la siguiente manera. Ella pide virtudes por palmas, corazones por templo y altar, para luz de sus ojos las almas que pretende su amor cautivar. Y en las iras de Dios las esconde, y le grita al sonar la explosión: «¡Son mis hijos, piedad!». Y él responde: «Son sus hijos, piedad y perdón». Nos cuenta San Alfonso María de Ligorio, en su tratado Las Glorias de María, que según certifican los naturalistas, las madres tigres, cuando las separan de sus hijos para llevarlos cautivos en barcos a tierras extrañas y lejanas donde serán sometidos a esclavitud, al oír a sus crías llorar y gemir desde la nave, las tigresas se lanzan al mar y persiguen la embarcación donde están sus retoños para rescatarlos, aunque perecen en el intento. Pues de igual manera, María Santísima, cual divina tigresa, se lanza en busca de sus hijos cuando éstos gimen y la llaman, con la diferencia de que esta madre no perece en su intento, sino que de él sale siempre victoriosa, rescatando a sus devotos de los lazos de la bestia antigua. Cuando sus devotos gimen con sinceridad y contrición, queriendo ser liberados del mal que de ella los aparta. No dejes, oh alma, de gemir y llorar por tus pecados, pidiendo a esta divina tigresa que te libre de la embarcación de Satanás, a la que tú solo te has subido siguiendo el cebo de tus pecados, y que te lleva a tierra extraña e inhóspita de atroz sufrimiento, odio y temor. Y hablando de felinos y madres, ¿podremos comparar a María Santísima con una leona? Pues si Cristo es el león victorioso de Judá, capaz de abrir el libro y los 7 sellos, su madre debe ser una divina leona. En la naturaleza, al contrario que otras especies animales, es el león el que cuida de las crías en su cueva, mientras la leona va en busca de alimento. Una vez que ha cazado una presa, la trae sin haberla probado y la deposita entera e intacta a los pies del león, para que éste la coma y se sirva de ella. Solo entonces, cuando el león haya terminado, la leona podrá probar la presa. Mientras tanto, ella se queda esperando discretamente en un segundo plano. Y así es como actúa María Santísima. Esta divina leona actúa así con las almas.
Cristo, tras habernos redimido, cuida de las almas alojándolas en su sacratísimo corazón, que es la cueva del león, donde ningún peligro hay, ninguna alimaña se atreve a rondar la cueva del león. Esta cueva es la guarida del amado, donde él se goza del alma, como relata San Juan de la Cruz en su cántico espiritual al cantar diciendo: nuestro lecho florido, de cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, de paz edificado, de 1000 escudos de oro coronado. Y mientras este divino león descansa en la cueva, es la leona madre la que sale por los bosques y espesuras a cazar a las almas, que son las presas, y tras haberlas dado alcance, las trae, sin probarlas, para dejarlas enteras a los pies de su hijo, de manera que él se sirva a su gusto, mientras ella se retira a un segundo y discreto plano. Actúa, pues, como hiciera Rebeca, la mujer de Isaac, para que bendijera a su hijo preferido Jacob. Mandó a Jacob traerle 2 cabritos para desollarlos, guisarlos y aderezarlos al gusto del padre, su esposo Isaac, cubriendo con sus pieles al hijo, que era lampiño o sin vello, en comparación del mayor Esaú, que era velludo. Y así, los cabritos son figura de las almas, a las que, quitados los vellos del pecado, guisa y adereza con las virtudes, según el gusto y agrado de Dios, su Padre y Esposo. Y con los pecados, representados en las pieles de aquellos animales, recubre a su Hijo muy amado, como instigadora para la bendición, como instigadora para la redención, al darle la naturaleza humana, para que, cubierto con el vello propio de los hombres, con el vello de nuestros pecados, con los pecados del hermano mayor en cuanto al nacimiento en la dimensión temporal de Esaú, imagen de la humanidad, obtenga la bendición del Padre Eterno. Luego, si Cristo es león de Judá, podemos llamar con propiedad a María Santísima, en virtud de su maternidad divina, leona de Judá, pues no puede el león nacer sino de una leona. Pedidle, gemidle a diario de la siguiente manera: oh Madre, oh Divina Leona, salid en mi auxilio, rescatadme y cazadme para vos y para vuestro Hijo, defendedme y protegedme como cosa y posesión vuestra, vuestro soy y vuestro quiero ser, tenedme bajo vuestro manto bendito, y como no soy digno de que me toméis de la mano, atadme al menos a vuestra cintura, mas no me dejéis, que si me dejáis me perderé. Y luego, dirigíos al Hijo y decidle: oh Jesús, Hijo de María, concededme las gracias que para mí pida vuestra Santísima Madre, y las gracias necesarias para amarla y servirla como merece ser servida y amada. Terminaré este sermón con el Subtum Presidium Confugimus, la oración más antigua dedicada a la sin mancilla Madre de Dios, auxilio de los cristianos y refugio de los pecadores, que se remonta a mediados del siglo III, 2 siglos antes de proclamar el dogma de la maternidad divina en el concilio de Éfeso, y que todo fiel católico debería saber de memoria y recitar a diario. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Doloroso e inmaculado corazón de María Santísima, sed nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.